Bueno gente, hoy toca hablar nuevamente de Nayib Bukele. Hace algunos videos atrás tocamos el tema de este señor presidente y hay algo que a mí se me quedó pendiente que yo quería desarrollar en otro video que no era en esa oportunidad, que estábamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Y es desarrollar el tema, los motivos por los cuales hay muchísimas personas, medios de prensa. Voy a apartar la oposición del propio Salvador porque bueno, se cae de la mata que van a estar en contra de la gestión que haga, ¿no? Porque son la oposición política. Estoy hablando, digamos, de medios internacionales, tanto de noticias como opinólogos de política, influencers, lo que ustedes quieran, que están alertando sobre los indicios que da Nayib Bukele en todo lo que va de su gestión, que, bueno, hacen pensar que puede convertirse en un futuro dictador, o sea, en una persona autoritaria que no quiera soltar el poder o que si lo suelta estará trabajando en la sombra para así de esa manera pues seguir manteniendo los hilos en sus manos del poder, bueno, en El Salvador. Digamos que vamos a desarrollar aquí la parte que muchas personas no quieren escuchar de Nayib Bukele, porque si hemos hablado, digamos, las hazañas contra la delincuencia, que ahora los voy a poner en contexto, por si tú estás, no sé, viviendo en Martes y no sabes qué pasaba en ese país, pues yo te voy a dar un contexto. Ya que nosotros estábamos hablando la parte buena, toca hablar entonces de lo no tan bueno o los indicios que dicen que Bukele pudiera convertirse en un dictador. El contexto para este video es el siguiente. El Salvador hace algunos años atrás, antes que empezara lo que viene siendo el periodo de excepción implantado, bueno, por Bukele, digamos que era uno de los países que no estaban en guerra más peligrosos del mundo. La tasa de homicidios verdaderamente era alarmante y estoy convencido que, bueno, según los datos que se daban de ese país, que imaginen ustedes, dependemos de lo que ellos dan ahí, ya, era de los más peligrosos de aquí de América. El tema es que ahí existían unas pandillas que controlaban prácticamente la vida del país. O sea, imagínense ustedes unas pandillas que se esparcieron por todo el país y que prácticamente controlaban la vida económica de los barrios, de los pequeños pueblos. Incluso en la capital había muchos barrios que estaban manejados por ellos, y no porque traficaran con lo que ustedes saben, sino que también se dedicaban a extorsionar a pequeños comerciantes. Vamos a suponer que tú tenías un taxi y bueno, para tú poder realizar tu labor de taxista en tu barrio, en tu pueblo, en tu ciudad, tú tenías que darle un dinero a las personas que iban diariamente a extorsionarte, y si tú no se lo dabas, bueno, ibas a tener unas grandes consecuencias. Entonces, yo te lo puedo explicar así, de esta manera aquí, pero vivirlo era totalmente diferente. A veces, para poder entender las cosas que tú escuchas, necesitas vivirlas. No se lo deseo a nadie, pero es así. A grosso modo, era un infierno vivir literalmente en El Salvador, porque, bueno, estamos hablando de un país que estaba controlado por delincuentes. ¿Qué sucede? Que, bueno, el presidente de El Salvador, junto con el Poder Judicial del país, que más adelante vamos a hablar del tema, porque esto no solamente es así tal cual. Empezaron con un periodo de excepción, que ellos llamaron también guerra contra pandillas, y lo que hicieron fue, en ese periodo de excepción, eliminar algunos derechos humanos para poder, bueno, actuar de manera radical contra las pandillas. Al final del video yo voy a lanzar una pregunta para la audiencia, porque la verdad las respuestas que ustedes me puedan dar van a ser súper interesantes, porque ya te digo, o sea, estamos hablando de un país que estaba prácticamente controlado por las pandillas y que actualmente no. Pero ¿qué sucede, familia? Que para poder llevar a cabo este plan, o sea, este periodo de excepción, se han tenido que tomar, digamos, diferentes medidas, leyes, y ahí es donde viene la parte en la que muchos medios de noticias han llamado a Bukele como que se está convirtiendo en un autoritario que, bueno, está dando rasgos de dictador y que el poder está recayendo, o por lo menos se está concentrando en sus manos, y esto puede conllevar a una dictadura. Quiero aclarar aquí en este punto del video que por el momento, hasta ahora que yo estoy grabando este video, Bukele sigue siendo el presidente electo democráticamente de El Salvador, hasta este punto de la historia de la humanidad. Y lo que pueda suceder de aquí a un año, 6 meses, 3 años, está por verse. Aquí solamente voy a tratar de analizar las cosas que él ha hecho en 5 puntos, que ahora mismo te los voy a explicar, y al final sacaremos nuestras conclusiones. Los 5 puntos que yo voy a tratar en este video son la concentración del poder, el uso de la fuerza militar, el control sobre los medios de comunicación, algunos decretos ejecutivos y la polarización política dentro de El Salvador. El tema de la concentración de poder en El Salvador. Toda esta discordia comienza cuando en el año 2020 entró al salón de la Asamblea Legislativa acompañado de fuerzas policiales y militares, y esto conllevó a que se generaran muchísimas dudas sobre su respeto a la separación
separación de poderes políticos y el equilibrio constitucional. El otro tema es la mayoría legislativa, que durante su presidencia, o sea, durante este mandato, él logró que su partido político obtuviera la mayoría, bueno, casi absoluta en la Asamblea Legislativa en las elecciones del año 2021. Esto prácticamente le dio un control bastante significativo sobre el órgano legislativo y por supuesto que le permitió aprobar muchísimas leyes que si no tuviera esto a su favor pues no lo pudiera haber logrado. Influencia en la Corte Suprema, y el tema está en que se ha cuestionado muchísimo la influencia del presidente Nayib Bukele sobre las elecciones de los magistrados de la Corte Suprema, generando dudas sobre la verdadera independencia del Poder Judicial, o sea, la separación de poderes. Y por último, con respecto a este tema, tenemos la acumulación de poderes. El tema es que Bukele ha ocupado otros roles más allá de ser presidente de El Salvador, como la dirección de la Policía Nacional Civil y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Esto, por supuesto, que ha generado críticas sobre la acumulación de funciones extrapresidenciales y la concentración del poder en sus manos. Como bien dije ahorita, el segundo punto a tratar en este video es el uso de la fuerza militar. Y te voy a contar todo esto brevemente para que tú entiendas de qué va. Pero antes de eso, quiero hacerte una recomendación, y es que visites el enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video. En él vas a poder encontrar un maravilloso libro didáctico para niños. Capaz que tengas algún infante en tu familia y quieras hacerle un regalo con el cual él va a poder, digamos, pasar un rato agradable, entretenido, pero mientras hace eso, pues aprende diferentes habilidades que le van a ayudar a su desarrollo cognitivo, y esto, bueno, va a ser de gran ayuda para su desarrollo personal en general. El enlace va a estar en la descripción de este video. Como bien te había dicho ahorita, en el año 2020 Bukele entra al recinto de la Asamblea Nacional acompañado de la fuerza policial y militar. ¿Por qué él hizo esta acción? Él quería presionar a los legisladores para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares destinados a financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Todo lo que él montó para, digamos, su lucha contra las pandillas. Al parecer, la Asamblea Legislativa no quería apoyar este préstamo y él dijo, bueno, voy para allá con la fuerza militar. El tema está en que, por supuesto, cuando él entra a la asamblea acompañado de militares para forzar que, bueno, la propia asamblea apoyara, ¿no?, este préstamo, esto generó dudas, alarmas, no solamente en El Salvador, sino en la comunidad internacional, porque hasta ese entonces todo estaba aparentemente tranquilo. Pero que bueno, que el presidente diga, hey, la fuerza militar, vengan para acá que necesito que esta gente me aprueben a mí este préstamo sí o sí. Bueno, empieza la cosa a ponerse un poco difícil. Esta acción de él, por supuesto, que socavaba los principios democráticos y la separación de poderes. O sea, es una cosa que el presidente de un país pues no puede hacer, porque las fuerzas armadas están por aquí, el poder político por acá. Eso es la separación de poderes. Esta acción, por supuesto, que tenía varias aristas en el debate, porque no es una cosa muy común que ocurra en un país. Algunas personas argumentaban que él tenía todo el derecho de hacer esto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, como él es el que las dirige, dijo, hey, para acá todo el mundo. Mientras que otras personas lo vieron como un uso inapropiado de las fuerzas militares en un contexto político. O sea, que los temas políticos se tienen que resolver dentro del mundo político. Por supuesto que después que Bukele entró a la asamblea con los militares, esta última terminó pues aprobando el préstamo que Bukele necesitaba para continuar con su fase de control territorial, pero dejó, digamos, una huella en la percepción de Bukele y su estilo de liderazgo, aumentando también las preocupaciones sobre su respeto por las instituciones democráticas y la separación de poderes. Vamos, que eso que hizo Bukele encendió todas las alarmas habidas y por haber, porque una cosa es que quieras hacer las cosas bien, ¿ok? Pero ya usar las Fuerzas Armadas para que, pues bueno, la asamblea de tu país te apruebe leyes que al final está terminando con lo que quería, que era eliminar por completo el tema de las pandillas, pero que enciende las alarmas, las enciende porque son cosas que democráticas, lo que viene siendo muy legales. Bueno, hasta cierto punto no. El tercer punto a tocar aquí es el control sobre los medios de comunicación. Y esto es algo que, bueno, quitando a Bukele, la mayoría de los dictadores lo tiene que hacer. Bueno, la mayoría, para no ser absoluto, ¿no? Pero lo tienen que hacer. O sea, necesitan el control de los medios de difusión para poder esparcir su discurso. Bueno, malo, regular, negativo, como tú quieras llamarle. Pero es una característica. Entonces, esto que les voy a contar a ustedes
por supuesto que también ha encendido las alarmas. Y lo primero es que la familia de Bukele tiene intereses en empresas de comunicación. Y esto, por supuesto, que ha generado muchísimas inquietudes sobre posibles conflictos de interés y la capacidad del gobierno para influir en la cobertura mediática de lo que suceda en el país. O sea, lo otro es la retórica y desacreditación de periodistas. Por supuesto que la mayoría de esos periodistas, para tampoco ser absoluto, tienden a ser de medios de noticias de la oposición. Entonces, a ver, verdaderamente la oposición, ¿no? Que viene siendo los gobiernos anteriores a el de Nayib Bukele, bueno, lo que se dice buena gente, bien, había que buscar ahí porque verdaderamente tenían el país hundido. Pero hablando en términos de democracia, por muy malos que sean los otros, tú tienes que tener, digamos, cierto respeto. Yo soy del criterio también que, o sea, las cosas negativas se vencen con la verdad. Y el tema es que Bukele a veces ha utilizado sus redes sociales, sobre todo Twitter, para, bueno, criticar a estos periodistas, intentar desacreditarlos, digamos, con ese discurso de siempre estar generando la duda o, por supuesto, hablando de las gestiones anteriores, cosa que, a ver, son muy válidas, ¿no? Pero todo esto, digamos que empieza a oler un poco... ¿Me entiende? Como dije ahorita, hasta ahora Bukele sigue siendo un presidente democrático, pero estoy analizando los indicios por los cuales hay muchísimas personas que dicen que puede terminar en dictador. Bien. Lo otro es el control sobre la publicidad estatal. El gobierno de Bukele ha sido criticado por dirigir la publicidad estatal hacia medios de comunicación que son favorables a su administración, lo que pudiera utilizarse como una herramienta para premiar o castigar a medios de noticias en función de su alineación política. O sea, estás conmigo, coge dinerito, empieza a hacer propaganda y ya. No estás conmigo, bueno, hermano, búscate la vida. Y todo esto, bueno, si estamos hablando del dinero del gobierno, es el dinero de todos los salvadoreños. El cuarto punto a explicar acá son los decretos ejecutivos. Y el tema es que Bukele, digamos que ha hecho un uso excesivo de los mismos. Y sobre todo en diferentes asuntos. Desde las respuestas a la pandemia del COVID-19 hasta medidas de seguridad pública y políticas económicas. Lo que algunos críticos argumentan que ha recurrido en exceso a los decretos para legislar en lugar de trabajar con la Asamblea Legislativa. Digamos que empieza a emitir decretos sin contar muchísimas veces con la propia Asamblea. Entonces los críticos lo que están diciendo es que muchos de esos decretos deberían haberse pues debatido con la propia Asamblea, que supuestamente son las personas que defienden los intereses, bueno, de sus votantes, el pueblo en general. Todo esto que yo les estuve explicando a ustedes ha dado lugar al punto número 5, que es la polarización política. Digamos que están los que apoyan ciegamente a Nayib Bukele y, bueno, los que no. Si tú te pones a buscar ahí, digamos, en las encuestas que se hacen dentro de El Salvador, incluso las que han realizado organismos internacionales, pues Bukele es, digamos, el presidente con mayor respaldo político que tiene toda América Latina, independientemente de todas las cosas que ha realizado, que bueno, yo les estuve explicando a ustedes aquí, que han sido, digamos, los motivos aparentes por los que muchas personas consideran que Bukele es un autoritario y, bueno, va camino a convertirse en dictador. Bien, familia, una vez desarrollados todos los puntos, digamos, los que yo considero interesantes por lo que las personas, los críticos, los medios de noticias, independientes o no, organizaciones internacionales, ONG, tú, el que se sienta al lado tuyo, tu vecino, cualquiera que sepa sobre el tema de Bukele y crea que es una persona autoritaria y que tiene todas para convertirse en un dictador, bueno, después de tú escuchar todos esos puntos, yo te quiero hacer a ti la siguiente pregunta. ¿Consideras que él ha hecho todo esto de una manera correcta? Después de haber escuchado todo lo que yo te expliqué, ¿consideras que Nayib Bukele es un autoritario? ¿Consideras que en un futuro pudiera convertirse en dictador? Por favor, te voy a estar leyendo en los comentarios. Pero ahora vengo con otro pequeño análisis. ¿Qué hubiera sucedido con la situación de El Salvador si no se hubieran hecho las cosas de esta manera? Verdaderamente el debate es bien complejo, o sea, no es una cosa
que se pueda sacar una conclusión 100% acertada. Cada cual va a tener su opinión, por supuesto, está de más decir que yo la voy a respetar, ¿no? Pero estaría interesante escuchar de qué manera, voy a poner, digamos, la cosa caliente. Ustedes hubieran sido el presidente de El Salvador, tú que me estás viendo, ¿qué hubieras hecho para poder eliminar las pandillas? Por lo pronto, espero de corazón que este video les haya gustado, haya servido para aclarar muchísimas dudas que tenían las personas, muchos comentarios, porque cuando yo he hablado de Bukele, no todos lo apoyan. Hay muchísimas personas que me han dicho, máquina, él está destinado a ser un dictador, está oliendo a dictadura, y hay otras personas que lo apoyan totalmente. Yo respeto, por supuesto, ambas opiniones. Estamos acá simplemente debatiendo sobre el tema. Por eso es que te invito ahora mismo a que comentes ahí abajo y me dejes tu verdadera opinión. Por favor, con respeto, no se insulten en los comentarios porque nadie va a ganar nada. Bien, si el video te gustó, por favor, regálame un like abajo, que eso me ayuda muchísimo. Tú no sabes cuánto. Suscríbete a este canal, que cada día crecemos más. Bueno, déjame tu opinión, ya te lo he dicho 80 veces, y nos vemos en una siguiente oportunidad.